Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes por la tarde y de nuevo nos encontramos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Muchos de ustedes me siguen ya varios años, por lo cual ya saben que hemos terminado el ciclo de lectura del Antiguo Testamento, sobre todo analizándolo desde el hebreo. Lo hemos terminado más de 2 veces, pero lo misterioso y fascinante es que cada vez, por más que de nuevo estudiemos una porción del Antiguo Testamento, pareciera como si este libro nos estuviera hablando exactamente de lo que pasa hoy en el mundo. Y más que nada, si estamos hablando de lo que está pasando entre Israel y Palestina. Y la semana pasada hablamos de la porción en la que Dios elige a Abraham, lo ve como un hombre justo y le dice que se vaya a la tierra que él le prometió. Y quiero comentarles que una persona me escribió abajo en los comentarios que la culpa de lo que está pasando la tienen los judíos porque Sara, esposa de Abraham, maltrató a Agar. Agar es la madre de Ismael, que es el padre, se puede decir, de los árabes musulmanes. Se puede considerar de esa manera. Y bueno, yo quiero comentar sobre esto porque no me enojo, yo doy lugar a todos a que digan lo que piensan mientras se haga con respeto y voy a comentar sobre esto que esta persona dijo. Y comencemos por una pregunta muy simple que se haría un niño, porque sabemos que los niños siempre hacen las preguntas más directas y más inocentes y en general las más correctas. Y es, ¿tú crees que por algo que pasó hace 4500 años, hoy tiene que estar la gente masacrándose? Dejo la pregunta abierta. Por ejemplo, yo, que soy ciudadana israelí, he encontrado en muchas ocasiones gente en Israel, de Alemania, jóvenes, que llegan a Israel como voluntarios porque se sienten muy culpables y muy dolidos por lo que pasó en Alemania hacia los judíos, o sea, que vienen a Israel y trabajan gratis de voluntarios y ayudan porque saben lo que pasó, ¿no es cierto? Pero bueno, yo les cuento que en muchas ocasiones la gente en Israel no los quería a estos jóvenes por ser alemanes. Y a mí esto me parecía muy injusto y muy incorrecto, porque digamos que un joven alemán de 20, 30 años, ¿qué tiene que ver él con lo que pasó hace 70 años? O sea, lo que pasó con sus abuelos o tatarabuelos. Entonces, hablar de que lo que pasa hoy, la culpa la tiene Israel porque Sara maltrató a Agar, bueno, me parece una actitud muy primitiva. Yo creo que esa es la palabra correcta, pero da la casualidad que justo ahora tenemos la porción, la parashá de la semana, que habla sobre esto, sobre Sara, sobre Agar, sobre Abraham. Es decir, en el final de la porción anterior, ahí se cuenta lo que pasó entre Abraham, Sara, Agar y el nacimiento de Ismael. Y yo creo que vale la pena que lo leamos, porque vamos a aprender mucho y vamos a aprender también cuál es la raíz de nuestras malas interpretaciones y de nuestros errores, de nuestro juicio, porque muchas veces nos basamos en falta de conocimiento y emitimos juicios que muchas veces también incitan el odio. Y sobre todo, yo vuelvo a repetir desde mi punto de vista humilde, que yo creo que hoy en día lo único que tenemos que hacer es evitar empeorar la situación, es decir, no odiar, sino que tratar de unir. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Entonces vamos a ver lo que pasó realmente entre Abraham, Sara, Agar y luego el nacimiento de Ismael. Para eso vamos a ir al Génesis 16, les voy a leer desde la Reina Valera, que es la que tengo en castellano. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Abraham estaba casado con Sarai y ella no paría, al parecer era estéril, aunque nosotros sabemos que luego sí va a tener a su primer hijo Isaac.
pero en ese momento ellos no lo sabían. Y lo que ocurrió es que Sarai le dijo a Abraham que vaya con la sierva Agar, que tenía orígenes egipcios, y que intente tener un hijo con ella. Y lo que ocurre a posteriori es que luego de que Abraham se junta con Agar y está un tiempo con ella, Agar le pierde el respeto a Sara. Eso es lo que está escrito también en la Torá. Los invito a que todos continúen leyendo el texto. Y Sara se enoja y le dice a Abraham, mira, luego de que te di una solución, te lo permití que estés con ella para que tengas un hijo, ella me está faltando el respeto. Abraham le dice, bueno, toma a tu sierva, se la da como arréglense entre ustedes, más o menos típico de los hombres, ¿no es cierto? Sara parece que la trata de una manera que no le gusta a Agar y ella se va. Y en ese momento todavía ni se sabía que estaba embarazada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos una especie de crisis o conflicto entre tres personas, imagínense el marido, la mujer y la sierva, que terminó así, terminó con que se pelearon y Agar se fue. Pero para no tener juicios incorrectos y no emitir sobre todo críticas sin fundamento, tenemos que entender de qué sociedad estamos hablando, porque eso pasó hace 4.000, 4.500 años, no pasó ayer. Y primero ver que estaba la pareja de Abraham y Sara, y ellos tenían una sierva, una esclava. Y qué triste, ¿no? Hablar de esclavitud, pero en esa época existía la esclavitud en todo el mundo. Pero yo quiero recordarles que cuando llega Moisés, Moshe, y trae las leyes de la Torá que le da Dios, dentro de todas las leyes de la Torá se encuentran leyes que hablan de cómo liberar a los esclavos. Es decir, la ley de la Torá viene a dar una opción de liberar esclavos, y eso es muy revolucionario y muy humano. Es decir, dentro de la Torá empiezan a haber derechos humanos. Pero de nuevo tenemos que recordar que no es que los hebreos tenían esclavos, todo el mundo tenía esclavos, eso era la costumbre de ese momento. Luego, ¿cuál era la ley que regía en ese momento sobre lo que eran parejas, matrimonios, herencia, primogénitos, etcétera, o derechos de primogénitos? Era la ley del Código de Asiria, esa era la ley que regía en ese momento. Y era una ley muy estricta sobre lo que eran los derechos de herencia, por ejemplo, o lo que significaba ser primogénito. Y lo que ocurrió aquí es que, de acuerdo a la ley de Asiria, si una mujer, que era la mujer legítima, no podía tener hijos, se podía intentar tener un niño con una sierva, y esa sierva podía convertirse en la mujer también legítima de este hombre. Pero tenemos que recordar que dentro de esa ley era sagrado el hijo legítimo de los dos padres de la misma tribu, porque en este caso, por ejemplo, Abraham y Sara eran casados de la misma tribu, pero Agar era de otra procedencia, y en ese momento de la historia eso tenía mucha influencia. Que nosotros podemos entender aquí es que Sara, primero que en la Torá se explica que esperó 10 años, ella lo cotejó, lo pensó durante 10 años si hacer esto o no. O sea que era un paso muy, muy importante, y también que de alguna manera tenía una influencia sobre ella como la mujer legítima, al ver que otra mujer, sobre todo una sierva, también iba a entrar en esa relación conyugal. Pero lo más interesante es cómo continúa aquí la porción, el texto, que habla de lo que le pasó a Agar cuando se escapó. Ella se fue al desierto. Vamos a leerlo directamente del libro. Dice así: y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa abajo de su mano. Díjole también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Díjole aún el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque oído ha Jehová tu aflicción. O sea, ¿se acuerdan que en la semana pasada les conté que el nombre Ishmael quiere decir
oirá Dios. Es decir, Dios escuchó la aflicción de Agar y vino a ella y le está diciendo todo esto. Y ahora escuchen bien, le dice así: y será él hombre fiero. Y en hebreo, ¿cómo se dice? Se dice pere. Pere quiere decir salvaje, o sea, le está explicando Dios que ese hijo va a ser, o ese pueblo que van a ser de ella, va a ser salvaje, su mano contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Pero esto no está muy bien traducido porque en hebreo se dice al pnei, es decir, es como que va a habitar entre todos. Entonces fíjense qué interesante lo que dice la Torá, porque todos sabemos que hoy, debido a muchos motivos alrededor del mundo, se han desplazado muchísimos árabes musulmanes de sus lugares de nacimiento y hoy están viviendo en otros pueblos, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, miren qué interesante leerlo ya en la Torá. Entonces, ¿qué entendemos de toda esta historia? Primero, que hubo ahí una crisis de, más que nada, orgullo entre las mujeres, que llevó a esta situación desagradable, pero volviendo al principio del video, yo creo que decir que esto es el motivo por el cual hoy está ocurriendo tanta masacre me parece algo totalmente superficial y basado en desconocimiento. Y si hablamos de esto, yo creo que sin lugar a dudas el motivo de lo que está pasando hoy no es que haya alguna justificación al odio entre dos pueblos, sino que por desgracia hay algunos que ganan con esto. Y en esta ocasión quiero también decir que lo que yo pienso es que ambos pueblos son rehenes, el pueblo de Israel judío y los árabes palestinos son rehenes de sus, entre muchas comillas, líderes que no hacen nada por solucionar esto. Y ya que estamos hablando del tema, fíjense sobre una noticia que sale en todos los medios norteamericanos, donde todavía hay algo de libertad de expresión. ¿Y qué es lo que explican? Que pocos días antes de que comenzó esta crisis tan tremenda y horrorosa en el Medio Oriente, más o menos 20 congresales de Estados Unidos compraron las acciones de todas las empresas que venden armamentos, que ahora están vendiendo miles de millones de dólares de equipo militar que están mandando para este conflicto. O sea, los mismos congresales, yo no sé cómo se enteraron, para comprar unos días antes todas esas acciones. Es una pregunta que yo dejo abierta. Pero nos damos cuenta que por un lado el pueblo sufre, el pueblo pasa situaciones horrorosas, pero hay gente que está ganando y está disfrutando de esto. Y por otro lado hay gente, esos entre muchas comillas líderes, que primero no están físicamente en el lugar donde están sufriendo todos, y por otro lado hasta están ganando mucho dinero de esto. Entonces, señores, dejen de alimentar el odio, dejen de tomar partido en algo que ustedes mismos no entienden, porque yo les quiero decir, el conflicto entre judíos y árabes o Israel-Palestina no es un partido entre Barcelona-Real Madrid, donde yo digo, yo estoy por Barcelona y yo por Real Madrid, por más que estén intentando todo el tiempo hacerlos caer a ustedes en eso. Esto es algo que podría solucionarse, pero hay quienes no tienen el interés de que se solucione, al parecer, y no es el pueblo, de ninguno de los dos lados. Entonces, mi humilde recomendación es, si no entiendes profundamente un tema, no opines y sobre todo no generes más odio, porque eso no es traer una solución, sino que es empeorar lo que está pasando en este momento. Para concluir, los invito a todos a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hablo, doy informes, doy boletines de información con libertad de expresión y donde van a poder escuchar mucho más de todo este tema, cosas que no puedo decir aquí. Luego, este domingo, dentro de mi comunidad privada, estoy dando una conferencia sobre un plan que sale a la luz sobre cómo supuestamente quieren llegar a una situación en la que expropian a todos de sus bienes, de sus casas, de sus autos, de sus acciones, de su dinero en el banco, etc. Es una conferencia en vivo, en directo, a través de Zoom, así que ustedes pueden interactuar conmigo.
Los que no les viene bien por el horario, no se preocupen porque se les va a mandar siempre después la grabación para que la puedan ver. Entonces pueden verme en esta conferencia o con una entrada o unirse a la comunidad. Les dejo abajo el enlace para que elijan la opción que más les conviene. Entonces por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.